¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas, viajeros y viajeras de Viajes Culturales y Yariñuki. Espero que todas y todos estén muy bien. El día de hoy tenemos a Tecuzoma Teutla. Estuvo con nosotros el mes pasado. Nos quedamos a mitad del contenido de las fiestas astronómicas de Tenochtitlan. Y el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de estas fiestas astronómicas de Tenochtitlan. Vamos a darle una bienvenida a Tecuzoma. Tecuzoma, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Esperando que se encuentren en paz y que tengan prosperidad en sus casas. Aquí yo los saludo pues, para continuar con lo que quedamos pendientes la entrega anterior. Muy bien, bienvenido Tecuzoma. Voy a compartir la pantalla. Bueno, pues retomamos la plática de la ocasión pasada en la que estábamos compartiendo información acerca del calendario astronómico de Tenochtitlan y haciendo una remembranza de lo que vimos en la parte anterior. Tocamos el tema de la forma en la que estaba construida la antigua Ciudad de México Tenochtitlan eh, a manera de un gran observatorio astronómico. La Sociedad de México Tenochtitlan eh, era una sociedad de agricultores, pero también era una sociedad de astrónomos. Por ello, ellos construyeron la gran urbe a mitad de las aguas, orientada astronómicamente a los amaneceres del sol y con ciertas referencias a astros como lo es la Luna, Venus, las Pléyades, y de esa manera lograban llevar una cuenta del tiempo eh, basándose en el movimiento de los astros. Ellos rehusaron a llevar una forma de medición del tiempo artificial, como fue los relojes de agua. La forma de medir el tiempo era basada en los astros, basada en la realidad tangible y medible de los cielos. Porque finalmente ese es el tiempo universal. Otras culturas a lo largo del mundo pues, se basaron en relojes de agua, en relojes de arena, finalmente hasta llegar al mecanismo de las manecillas, ¿no? El relojero actual, hasta nuestros relojes digitales modernos. Sin embargo, todo esto es un mecanismo que aunque actualmente puede que esté sincronizado a los satélites artificiales en órbita que nos dan la hora astronómica, en esta parte de 5 siglos desde que Anáhuac fue colonizada, pues realmente la forma de medir el tiempo fue una forma inadecuada desde el punto de vista humano, porque nos fiamos de máquinas eh, que llevaban un cómputo del tiempo, pero es un tiempo, como he dicho, una forma artificial, una forma que simplemente obedece a patrones establecidos de producción, a patrones de orden social, pero no obedecen a la realidad universal que es el tiempo que marcan los astros. Entonces, en esa primera parte que estábamos retomando, pues quedó en claro que la Sociedad de México Tenochtitlan alcanzó a desarrollar el calendario astronómico más exacto del mundo antiguo, precisamente porque no se basó en supuestos ni en artificios, sino que se volcó hacia la observación del cielo de una forma tan fecunda y tan profunda que su propia ciudad servía de gran observatorio astronómico desde el templo mayor hasta todos los templos menores
Todos y cada uno de ellos estaban orientados astronómicamente para servir. Entonces, también comentábamos la vez pasada de cómo el calendario mexica se apoyaba en los eventos solares como son el paso cenital, y también eh, el paso cenital que sucede en Tenochtitlan, pero también el que sucedía en los trópicos o en las fronteras solares, que eran propiamente Chalchihuites en Zacatecas o el trópico de Cáncer, y la zona incaica de Tiahuanacu, al sur de Bolivia, propiamente el trópico de Capricornio. Esos dos momentos en los extremos son lo que hoy conocemos como solsticios, solsticio de invierno, solsticio de verano. Sin embargo, un servidor prefiere dar la explicación sin tener que recurrir a conceptos de orden europeo. Solsticio, como había comentado en la parte anterior, pues viene de un término en latín que significa sol detenido. Sin embargo, en la cosmovisión anahuaca, en la cosmovisión mexica, tal palabra de solsticio o tal concepto de sol detenido no es compatible, porque el sol nunca se detiene. El sol en la visión mexica nunca se detiene. Y el día que se detuviera, ese día era el final de la era cósmica. Allí acababa un sol. Por eso, decir que usar como marcador el concepto de solsticio, quizás en estos tiempos puede que convenga para que todos hablemos un mismo léxico y tengamos un entendimiento común, pero si queremos profundizar en el pensamiento mexica, en la forma de hacer astronomía del mundo antiguo de Anáhuac, debemos eliminar de nuestro léxico la palabra solsticio, porque aquí el sol no se detenía y eso era justamente la lucha por la que la humanidad diariamente ofrendaba esfuerzo, ofrendaba sangre, ofrendaba cosas sagradas para que precisamente el sol no detuviera su camino. ¿Qué sucede simplemente en los solsticios? El sol vuelve a ser un niño y por tanto pierde fuerza, se vuelve más lento, o su nahual cósmico se vuelve un colibrí. Un ave que vuela bajo, y así se comporta el sol en los solsticios. No sube, el sol al amanecer parece no subir a la cúpula del cielo y se mantiene casi rasante con el horizonte, o se convertía en el colibrí y por tanto era una advocación justamente a Huitzilopochtli cuando eso sucedía en el extremo sur. Bueno, también hablamos del uso de los equinoccios, que va a la existencia. Un equinoccio en realidad es el paso cenital del Sol sobre la línea del Ecuador o sobre el centro del Semanáhuac, el mundo o la tierra conocida, según la cosmovisión mexica. Entonces, haciendo uso del amplio concepto de paso cenital solar, fue como los antiguos mexicanos calcularon con una precisión eh, eh, muy importante la duración exacta de un año solar real. A diferencia de sus contemporáneos europeos o asiáticos que tuvieron un calendario pues que fue funcional, mas no fue preciso, porque basaban su cuenta en los llamados solsticios, dado que en esas regiones del mundo, propiamente Europa, China, Egipto, el paso cenital solar no sucede. Por lo mismo que he comentado, de que el paso cenital solar es un evento
que sucede solamente entre los trópicos, que es justamente desde la zona de Zacatecas, México, hasta la zona sur de Bolivia. Bueno, eso fue lo que hablamos la vez pasada, de los momentos solares, de cómo fueron aprovechados por nuestros ancestros y de cómo sabiamente supieron conjugar la arquitectura de su ciudad para servir como un espejo de los cielos y a la vez como un recinto donde los hombres pudieran vivir a semejanza y en imitación a los astros, que sin duda fueron las grandes potestades dentro del pensamiento mexica. Bueno, pues esta segunda parte que ofrecemos el día de hoy, día 4 de octubre del 2020, en nuestro calendario mexica, día 6 lluvia, segundo día de la veintena de Teotleco, de nuestro año 8 pedernal, pues vamos a hablar de la otra, del otro rector del calendario, que es el maíz. El calendario de Anáhuac, el calendario de México Tenochtitlan, estaba regido por el sol, como he comentado, pero también estaba regido por el maíz. Así que Mario tenía dos partes, una celestial o celeste y otra terrenal. Siendo el sol la parte celeste y siendo la parte terrenal la preciada semilla Centli o Tlayoli, que es el maíz. ¿Cómo es posible esto? Bueno, pues es justamente lo interesante de esta segunda parte, donde se convierte la bondadosa y muy loable labor de cultivar maíz en una labor que al mismo tiempo está coordinada con la astronomía. Por eso, yo cada vez que hablo del calendario de México Tenochtitlan, me refiero a él como el ciclo astronómico del maíz. ¿Cómo es posible que hayamos perdido esa parte tan preciada de nuestra cultura, donde todo estaba tan relacionado al grado de que ese lenguaje antiguo que fusionaba todas las fuerzas de la naturaleza con la forma de vida mexica, se concatenaron en un modelo matemático, que es lo que hoy llamamos el calendario azteca? Y sí, en efecto, es el maíz, quizás el mayor o uno de los más preciados baluartes de nuestra cultura. En esta primera lámina que nuestros compañeros amablemente aquí proyectan, aquí aparece una lámina donde mandamos un mensaje al público que nos escucha, recordándole que el maíz no es una semilla o un cereal creado de forma natural o propiamente de origen natural. El maíz como tal es una invención humana que fue desarrollada en estas tierras de la antigua Anáhuac. Por tanto, el maíz es un logro científico, es un gran invento genetista, donde a partir de una primitiva y humilde semilla de Teocintli se logró desarrollar, gracias a la intervención de esas enormes culturas que nos antecedieron, se logró desarrollar una semilla que hoy día es considerada un superalimento, capaz de salvar a la humanidad del hambre. Eso es el baluarte de Anáhuac, el maíz. Y el maíz, al ser el logro científico más impresionante de la historia humana antigua, me atrevo a decirlo, pues ameritaba estar en una posición muy alta dentro de la ciencia y religión de los mexicas. Por eso el calendario de Tenochtitlán se esforzó en que la cuenta del tiempo sirviera, en primer lugar,
para controlar, porque esta semilla preciada que ha logrado que haya civilización durante más de 10,000 años, increíblemente responde a los ciclos solares, a las fases lunares y a los momentos astronómicos a lo largo de un año. Si me ayudan con la siguiente lámina. Muchas gracias. Entonces, cada vez que hablemos del calendario azteca, del Sempohualilhuitl, del Tonalmaxiot, del Xutonali o sus diferentes términos, debemos entender que lo que tenemos en nuestras manos no es simplemente una cuenta que calcula o que registra el paso de los días. Tenemos en nuestras manos una herramienta, un modelo matemático que fusiona el ciclo del maíz, el ciclo solar y el paso del tiempo. Eso es lo que realmente tenemos en las manos. Y dado que no existe una palabra en el idioma americano, que yo así le llamo al idioma español, porque el idioma español está mal llamado, lo que hablamos actualmente no es español, no se debería llamar español, sino idioma americano, puesto que esta forma de hablar nació en América, no nació en España, allá hablaban castellano. Entonces, dado que en el idioma americano no existe una palabra que supere al concepto de calendario, por eso le hemos llamado calendario azteca, calendario mexica, a falta de una gran palabra, de una palabra mayor que pueda bien decir o traducir exactamente lo que es este portentoso modelo matemático que combina los ciclos del maíz con los ciclos solares, con el curso del tiempo. Entonces, quedémonos con el humilde pero eficaz término calendario, que, insisto, le queda muy chico a esta herramienta prodigiosa que nuestros ancestros nos legaron y que hoy en día pues vale la pena retomar, porque, insisto, esto es una cuenta que surge a partir de un logro científico y a la vez que lleva intrínseca una gran filosofía. Bueno, pues como comenta esta lámina, la real motivación de nuestros ancestros, los anahuacas, para crear una cuenta del tiempo realmente útil fue para dominar el cultivo del maíz. Trasladémonos a la mente de hace 500 años, a la mente de hace 8,000 años, 10,000 años, cuando surgió el maíz. Lo primero que aquellas poblaciones humanas aspiraban era garantizar su supervivencia. Entonces fue el maíz que fue cedido, según el mito, por nuestro venerable señor Quetzalcóatl a la humanidad, lo que logró justamente la supervivencia humana. Pero, como toda semilla, conlleva un conocimiento de su siembra, su manutención y su cosecha. Entonces, el calendario mesoamericano surgió por la necesidad de controlar no solamente el paso del tiempo, sino para cultivar maíz. Por eso el calendario de estas tierras es tan particular, tan singular. No se parece a ningún otro calendario de otra parte del mundo, porque aquí tenía también, aparte de la función astronómica, tenía una función agrícola. Y es justamente el maíz el motor del calendario originario. Y por tanto, cualquier versión calendárica actual que no satisfaga, que no sirva o que simple y sencillamente contradiga el ciclo agrícola, podemos estar absolutamente seguros de que no es una cuenta ancestral, sino que es una cuenta quizás inventada, quizás malentendida o quizás distorsionada. Cualquier cuenta de
de los pueblos antiguos de Anáhuac que no nos sirva para sembrar maíz, no es una cuenta confiable. Simple y sencillamente no estaría reflejando la mentalidad de nuestros ancestros, que era dominar al maíz para garantizar el sustento humano. Bueno, la siguiente lámina, de favor. Aquí comparto un poco del mito de la cuestión del origen del maíz. El maíz es un regalo de la divinidad hacia los hombres, eh, como dice el texto, según la leyenda de los soles, que es un manuscrito proveniente del año 1558, que recogió los testimonios de la antigua filosofía y mitología mexica. Esta leyenda de los soles habla de que cuando los señores celestes, en su gran congregación de Teotihuacán, se dispusieron a crear el sol y la luna actuales, posteriormente resucitaron a la extinta humanidad que pereció en la era o el sol anterior, y cuando ya existía el movimiento del sol y la luna y ya había hombres nuevamente poblando la tierra, pues la siguiente pregunta que se hicieron los señores celestes y las señoras celestes fue: ¿ahora qué comerán? ¿No? Entonces, nuestro benefactor, nuestro Señor providencial Quetzalcóatl, a bien logró extraer del Tamuanchan la semilla sagrada del maíz y se la entregó a la humanidad. Pero no solamente le entregó como tal la semilla, también le entregó el calendario, le entregó el conocimiento o la herramienta para poder hacer que esa semilla prosperara y tener la cosecha garantizada, que a su vez era la garantía del sustento humano. Por eso allí, en letras amarillas, en esta lámina, somos muy enfáticos en decir que la siembra del maíz conlleva una cuenta sagrada y, por tanto, una cuenta astronómica, porque los astros serán los rectores del tiempo. Y eso no es ninguna falacia ni ninguna fantasía, es una realidad. Por el momento de traslación, de rotación, por el Sol, es que existe el tiempo, o por lo menos la percepción del tiempo desde la arista humana. El Sol logra que exista el día y la noche, el paso de los años. Y así, lo mismo el firmamento nos sirve de marcador para registrar el paso de las eras, el paso de los eones. Entonces, ahí está. El porqué de esta segunda parte de esta conferencia, pues está abocada al maíz, para que se entienda que es el sol, en primera instancia, y el maíz, los dos componentes que ponen en funcionamiento los engranajes del calendario mexica. La siguiente lámina, por favor. Bueno, esta es una imagen que también tenemos en la página nuestra de Pueblo de la Luna Tzitzin, donde estamos compartiendo con el público, pues que en la invención humana, el logro científico del maíz, por parte de nuestros ancestros de Anáhuac, nuestros ancestros de estas tierras, no solamente se limitaron a un tipo de semilla o a una variedad, sino que desarrollaron toda una amplia gama de tipos de maíz para que estos fueran sembrados en los diferentes lugares y regiones de Mesoamérica. Por tanto, se sabe que al menos existen 31 razas de maíz nativo, de maíz
creado aquí en Anáhuac, y esa gran diversificaron la semilla del maíz para que ésta pudiera ser cultivada en lugares con diferentes climas, desde sitios con lluvias escasas hasta sitios con lluvias abundantes. Aquí es cuando nos damos cuenta que el tiempo, el temporal, empieza a relacionarse con el maíz. Y si los ciclos naturales, la estación de secas, la estación de lluvias, la abundancia de la lluvia o la falta de ella, determinan el crecimiento, determinan el tipo de maíz, pues entonces inevitablemente tenemos que empezar a relacionarlo con el calendario mexica, porque el calendario mexica, como compartí en la parte anterior, se dividía en dos momentos: el Chopán, que era el tiempo de las aguas, y el Tonalco, que era el tiempo de secas. Entonces, dado que nuestro calendario ancestral anahuaca manejaba o dividía el tiempo-espacio en aguas, lluvias, y su contraparte de secas o sequía, pues ahí es cuando entra la relación con el maíz. Y si tenemos aquí identificadas al menos 31 razas nativas, que muchos otros fuentes sugieren que no son 31, sino son hasta 64 razas nativas, pues imagínense la cantidad de herramientas calculadoras del tiempo que se habrán usado en toda Mesoamérica para sembrar cada especie o cada variedad de maíz. Aquí es cuando esto ya se vuelve no solamente un prodigio para medir el tiempo, ¿no? Sino es toda una ciencia integral que está juntando lo astronómico con lo agrícola, con la ingeniería, con lo social. Vamos pues, el calendario es un integrador absoluto de todo el conocimiento científico y filosófico de nuestro antiguo Anáhuac. Eso, hasta donde yo tengo registrado, hasta donde yo he estudiado y leído, eso no existe en otra parte del mundo. Un calendario que lograra reunir todos estos conceptos en un solo mecanismo, no existe, ¿no? Y menos con la precisión y exactitud tan abrumadora como la que fue lograda aquí en Anáhuac, que es un calendario que tenía respecto del año real solar que hoy en día hemos calculado gracias a la tecnología satelital. Era un calendario que tenía menos de 2 minutos de rango de error, ¿no? O sea, era una precisión. El calendario mexica tenía una precisión que prácticamente iguala eh, en, en exactitud al calendario actual que nosotros tenemos gracias a nuestra tecnología. Bueno, continuamos con la siguiente lámina, por favor. Anáhuac, Laboratorio del Mundo. Aquí comparto algunas imágenes de la vida real donde personas de nuestra nación llevan a cabo las actividades de siembra, manutención y cosecha del maíz. Y arriba de esas fotografías muestro imágenes extraídas de códices donde se ven reflejadas las mismas actividades. Con esto queremos decir que nuestra forma honorable, nuestra forma venerable de vida no ha cambiado tanto. Seguimos siendo los mismos mexica, los mismos anahuaca que siembran, mantienen y cosechan el maíz, así como hay constancia en los códices, seguimos haciendo esas mismas tareas. Pero, a diferencia de aquel entonces, pues puede que ya no lo hagamos por más motivos que el simplemente alimenticio. Antes, no solamente era el tema de alimentarse,
sino era el tema de agradecer a la divinidad que nos regaló el sustento. Y por tanto, cada proceso, cada paso dentro del crecimiento del maíz era celebrado y obedecía a una fiesta o una gran ceremonia. Aquí entra un cuarto elemento del calendario, que ya es la festividad o lo ceremonial. Aquí justamente es donde se rompió el hilo conductor que nos liga a la náhuatl. Tenemos que restablecer ese hilo conductor, el de recuperar nuestro tiempo, nuestro espacio a través de nuestras fiestas sagradas, que no son otra cosa que las fiestas en honor a los dos corazones del calendario, que son el sol y el maíz. Si nos apoyan con la siguiente lámina. Y esto es propiamente las etapas por las que pasa el ciclo del maíz. Aquí hago un listado con el concepto y la descripción y el nombre en náhuatl de ese proceso, ¿no? Vamos a dar tiempo a que nuestros compañeros puedan leer cada uno de estos puntos que aparecen en las etapas de la siembra del maíz, y seguramente muchos reconocerán algunos de ellos, si es que tienen la práctica de haber sembrado maíz o simplemente por lo que han leído o sabido en el colegio de cómo es el proceso, el proceso agrícola para sembrar una semilla de maíz, que es un proceso que va desde remover la tierra, rayar el terreno, obviamente preparar las semillas, seleccionarlas, esperar los momentos propicios para iniciar el proceso de la siembra y finalmente llegar al día elegido para que la siembra se dé y eso garantice una buena cosecha. Bueno, pues todo eso hoy actualmente nuestros campesinos mexicanos lo hacen. Ellos saben eh, eh, leer a la naturaleza, ellos intuyen en base a la forma de las nubes, al nivel de humedad, a los primeros truenos, cuando ya se acerca la fecha propicia para la siembra. Lo hacen de una manera intuitiva y obviamente lo hacen por la tradición y por las formas que han venido heredando de sus padres y sus abuelos. Sin embargo, sus padres y sus abuelos y sus tatarabuelos heredaron estas formas de cuando existía el uso del calendario mexica. Ese día inicial de la siembra era igualmente el día del inicio del calendario mexica. Allí es donde ya se queda de manifiesto que el maíz determina el inicio del calendario y a su vez es el sol lo que confirma esa correlación. Entonces, la siembra del maíz y el conocimiento agrícola que conlleva se resume justamente en el día inicial del calendario mexica. Por ello es imposible que nosotros concibamos esas teorías donde dicen que el calendario de México Tenochtitlán se desfasaba, que cambiaba, que se recorría un día cada 4 años su inicio calendárico. Eso viene de personas que ciertamente son cultas en el tema del mecanismo del calendario en base a evidencias, pero son incultas en la parte filosófica, en la parte ceremonial y sobre todo en la parte social del calendario. El calendario tenía una labor social, una labor agrícola, una labor religiosa
y una labor científica. Por tanto, un calendario que no te sirva para cumplir todas esas etapas, todos esos, no pertenece a estas latitudes. La siguiente lámina, de favor. Entonces, en esta primera lámina hablamos de los pasos para la siembra y aquí están los siguientes 6 pasos para la manutención del maíz y su cosecha. Igualmente está descrito el proceso y su nombre en náhuatl. Esas formas de esas palabras, pues obviamente que conllevan un sentido simbólico que puede tener connotaciones incluso hasta esotéricas, porque finalmente el náhuatl, debemos recordar, es un idioma que usa la poesía y la forma figurativa y metafórica para expresar en una palabra varios conceptos, ¿no? Entonces, como se pueden dar cuenta, en estas 2 láminas donde estamos describiendo el ciclo meramente agrícola de lo que conlleva cosechar, mantener y sembrar maíz, pues cada uno de esos pasos están identificados con una palabra en náhuatl, por lo cual entendemos que esto ya es un conocimiento ancestral y que está perfectamente identificado en las formas de entender de nuestros pobladores mexicanos, de cómo se tiene que cosechar el maíz, porque es básicamente la misma forma y los mismos tiempos que existían en la antigüedad. Obviamente, yo sé que existen semillas ya modificadas genéticamente, técnicas nuevas donde se acelera el crecimiento del maíz, donde pues se le hacen ciertas inserciones genéticas, los llamados maíces transgénicos. Pues bueno, eso pues dentro de todo tiene ciertos cuestionamientos, pero allí no estamos involucrando pues justamente esa filosofía de vida donde el sembrar maíz, donde el cosechar maíz te dignifica. Estamos en una sociedad pues donde estamos acostumbrados a que todo sea aquí y ahora, inmediatamente, y no hay un esfuerzo, un merecimiento realmente, ¿no? Eso no sucedía en Anáhuac. Nuestros ancestros, al sembrar maíz, lo hacían ellos mismos, no esclavizaban animales. Justamente el sembrar maíz era una tarea que dignificaba y que era una tarea en la que se tomaba como una ofrenda de la humanidad hacia con la divinidad por el regalo de la semilla preciada que es nuestro sustento. Bueno, la siguiente lámina, de favor. Aquí nosotros ponemos una lámina dentro de las 52 que nosotros manejamos acá en el Calmecac, describiendo un aspecto del calendario mexica que se compone, como ya habíamos adelantado en la parte anterior de esta conferencia, se compone de 2 cuentas en paralelo. Una es la cuenta del Tonalpohualli, que consta de 260 días, que es una cuenta que bien puede considerarse como una cuenta sobrenatural, pues se abocaba a llevar un registro energético de los momentos sagrados del año. Entonces, esa cuenta del Tonalpohualli, que es el famoso calendario ritual de 260 días, surge a partir de la multiplicación de 20 por 13 o 13 veintenas. Y allí hay un aspecto metafísico, porque el número 20 es el que determinó la matemática ancestral, dado que el sistema numérico en estas tierras era el vigesimal. ¿Y por qué? Pues porque se basaba en la filosofía
de que el cuerpo humano era el modelo de la naturaleza y por tanto nuestra cuenta humana tenía que corresponder a nuestra configuración humana y se tomaron a los 20 dedos o los 20 dígitos del cuerpo humano como la base de toda cuenta para interpretar el curso del tiempo desde una forma antropomórfica. Y el número 13, pues es justamente un número celeste que corresponde al equivalente de ciclos sinódicos, corresponde también a los 13 míticos cielos o supramundos de la cosmovisión mexica. Y entonces, al tener la multiplicación del 13 por 20, que es 260, allí nace ese calendario ritual que se usaba, insisto, de manera esotérica, pues no era tanto una cuenta del tiempo, sino más bien una cuenta de la energía, una cuenta de las esencias o de las posibilidades que existían acerca de todo el tipo de energías que manejaba el sistema solar y el planeta Tierra. Y la segunda cuenta en paralelo a esta Tonalpowali es la cuenta del Xupowali, o es la cuenta de solar propiamente, la cuenta natural, que es la que lleva ya la cuenta exacta del ciclo solar, la traslación, la duración del año, el día y la noche, y puede ser considerada como un calendario que consta de 365.25 días o cielos, por aquello del cuarto, el excedente, que no es excedente, porque al universo no le falta ni le sobra nada, pero para cuestiones fraccionarias ponemos el punto 25, que es la pequeña cuarta parte de un día que sobrepasa el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol. Entonces, con esas dos cuentas en paralelo, que es la cuenta sobrenatural de 260 días, con la cuenta natural de 365, estas coincidían en un día inicial o en un día cero cada 52 años. Por lo tanto, aquí ya entra el concepto del tiempo cíclico. El tiempo, como era concebido en México Tenochtitlan, era un tiempo que ya estaba contado, que ya era finito. Sin embargo, lo que era infinito era su recirculación. Por tanto, el tiempo tenía una forma circular o esférica y todos los momentos regresaban. Había un concepto de que todo volvía, y eso es, tomándonos en apoyo en otras culturas, lo que conocen como el eterno retorno. Entonces, si tenemos, por un lado, el calendario donde se consideraba el ciclo agrícola, el ciclo solar, y por otro lado tenemos la concepción cíclica, pues ahí nosotros nos estamos dando cuenta de que tenía una función repetitiva, que el calendario estaba diseñado para que sirviera como la herramienta que garantizara que año con año un proceso se repitiera. ¿Y pues cuál es ese? Pues justamente el de sembrar maíz. La siguiente lámina, de favor. Aquí yo les presento la matriz donde está resumido las 18 veintenas de las que constaba el calendario mexica. Aquí le ponemos los meses aztecas. Voy a hacer un paréntesis. Yo en este momento estoy usando un lenguaje para que haya un entendimiento, porque sé que entre el público hay personas que quizás no dominan el tema o que es la primera vez que lo escuchan. Por tanto, no me voy a extralimitar en usar los términos muy técnicos, y prefiero usar un lenguaje más de dominio público. Por eso ahí arriba dice los meses aztecas. Habrá quien dice no es mes porque no duraba 30 días,
No es azteca, porque los aztecas fueron el origen y aztecas, yo garantizo que cualquier persona con la suficiente sensibilidad pueda entendernos, ¿no? Quizás allá arriba debería decir las veintenas mexica, pero ya creo que es momento de hacer del dominio público, de bajar la información a las personas comunes y no estar monopolizando conocimiento únicamente para aquellos que conocen los tecnicismos o que están abocados a esos temas. Entonces, por ello, esa es la explicación. Y otra explicación que quiero dar es, cuando yo digo Anáhuac, me estoy refiriendo a toda esta parte de Mesoamérica desde sus albores. Aunque yo sé que Anáhuac es el término que los mexicas le dieron a toda la tierra que ellos regían. Y posiblemente es un término que no tenga más allá de 1000 años, pero vuelvo al mismo punto. Si nosotros usamos el término Mesoamérica, pues bueno, también aquí América no existía hace 10,000 años, ¿no? Entonces, solamente son cuestiones semánticas, pero entiéndase que usamos un lenguaje de dominio público para que todos entendamos y para que nadie se quede atrás, porque si de por sí estos temas son un poquito complejos, ahora imagínense complicándolo, usando palabras muy técnicas o usando las palabras correctas desde el náhuatl, pues la gente pues se nos va a perder. Y yo lo que realmente intento en estas exposiciones es que nadie se quede fuera del aprendizaje y que todos estemos en sintonía. Entonces, pues bueno, retomando esta lámina, aquí yo hago un resumen, una matriz, donde expongo el mes o la veintena, su nombre, su traducción y el glifo que usaban y el inicio y final de ese veintena o de ese mes con respecto al calendario gregoriano. Luego tenemos una siguiente columna donde estamos poniendo en honor a, significa qué energía o qué concepto o qué tarea se trabajaba, pero representada en base a una deidad. Luego viene ahí una barra azul que dice lluvias. Ahí estoy exponiendo que todas estas veintenas o estos meses entraban dentro del periodo de lluvias. Y finalmente la última columna es el evento astronómico que coincidía con ese mes o esa veintena. Como se pueden dar cuenta aquí, ya con esta lámina que sintetiza el periodo de Chopin o el tiempo de las aguas, aquí tenemos estas veintenas y estos significados, y como se pueden dar cuenta, hay veintenas que están ligadas a un evento astronómico, y justamente son esas veintenas donde se hacían las fiestas más sagradas. Empezando por el primer mes del calendario mexica, que es la Cachipehualistli. Insisto, yo sé que hay fuentes, yo sé que hay versiones que hablan de que el inicio del año mexica era en el mes de Atlacahual o en el Dizcali. Nosotros tenemos la certeza de que es en Tlacachipehualistli porque también contamos con fuentes necesarias que citan a esta veintena como el inicio, pero en lo que nos apoyamos es que el templo mayor, la Hueyteocalli de México Tenochtitlan, estaba alineada astronómicamente para que en los días del albor, del equinoccio de primavera, o lo que es lo mismo, el paso cenital sobre el ecuador, coincidiera con el eje de simetría del templo y entre ese amanecer del sol coincidiera con el espacio existente entre el templo de Tlaloc y el templo de Huitzilopochtli. Por tanto, si el templo máximo, si la estructura más elevada de toda la ciudad de México, Tenochtitlan, estaba construida de tal manera que el sol, el amanecer del sol en ese día coincidiera con el eje de simetría de ese gran edificio, por tanto es lógico asegurar, y es válido, decir que era el equinoccio de primavera lo que determinaba el inicio del calendario astronómico.
no queriendo decir que el calendario astronómico fuera el todo. Así como hoy en día tenemos calendarios que nos marcan el año escolar, el año fiscal, el año civil, el año del santoral, pues también aquí en Anáhuac existían diferentes modulaciones o calibraciones del calendario, pero en esta plática lo que nos atañe es el calendario astronómico. Y si el templo mayor estaba orientado astronómicamente al momento del equinoccio de primavera, es lógico que para nosotros, en términos astronómicos, digamos que es el equinoccio, el inicio del año astronómico en México Tenochtitlan. Y usando las correlaciones calendáricas y usando muchos elementos de la tradición oral y de la cosmogonía, la primera veintena resultante que coincide con el paso del equinoccio de primavera es Tlacaxipehualistli, y de eso hay constancia en las fuentes. Rápidamente pues puedo citar a Motolinía, este fraile que decía que el templo mayor estaba alineado para que en el día del equinoccio de primavera el sol apareciera o amaneciera entre el templo de Tlaloc y el templo de Huitzilopochtli. Sin embargo, el regente Moctezuma, decía Motolinía, no estaba del todo conforme con esa orientación del templo, pues a su decir o a su parecer tenía una desviación pequeña y quería remodelarlo para hacer todavía más exacto el momento de ese alineamiento. Pero bueno. Entonces, volviendo a la tabla, voy a dejar aquí un poquito de tiempo para que lean el final, el inicio, pero yo voy a comentar el inicio del año en el día 18 de marzo, que son días previos al equinoccio de primavera, y es el resultante calendárico en base a las fechas de correlación que nos da el inicio de la veintena de Tlacaxipehualistli, ya usando el ajuste del desfase gregoriano y del desfase astronómico que nuestro calendario vigente actual ha sufrido a lo largo de estos últimos 500 años. La siguiente lámina, de favor. Y en esta siguiente lámina pongo las veintenas que corresponden al periodo de sequía. Por eso está allí esa columna anaranjada, donde dice clima. Y como pueden ver, el primer mes del tonalco o del periodo de sequía es el mes de Teotleco, que es justamente el mes que estamos iniciando el día de ayer. Hoy es el segundo día de Teotleco. Entonces aquí en nuestro país acabamos de iniciar, de entrar en el periodo de secas, que es justamente el periodo posterior a lo que se conoce como el equinoccio de otoño. Y aquí entonces podemos notar que sigue una serie de meses con sus inicios y finales, y como pueden ver ya casi no se habla de un tema agrícola, sino más bien de festividades del orden solar o del orden de los guerreros. Aquí está muy claro, ¿no? La festividad de Quecholi, que es una fiesta guerrera, tiene el glifo del ave migratoria, que llega pues en esas épocas de a mitades de noviembre, pero es una fiesta donde se elaboraban armas, donde había danzas guerreras. Entonces ya estamos viendo cómo sí el clima, el tiempo, afectaba el calendario, puesto que ya en tiempo de secas ya no son fiestas agrícolas como tal, sino son fiestas solares. Entonces aquí queda claro de esta forma que el calendario se dividía pues en dos grupos, ¿no? En las fiestas agrícolas del maíz y en las fiestas solares del tiempo de sequía, que son las fiestas guerreras. Ya hasta el final de esta lámina aparece la semana Nemontemi, que era una semana de 5 días, una llamada Macuiltonalme,
donde ya nada más ahí se hacía el complemento para que las 18 veintenas que daban 360 días, 18 por 20, pues fuera completado el año sidereo, el año solar, con 365 días, se le agregaba 5 días de más, más bien se agregaban esos 5 días que no pertenecían a ninguna veintena, sino que correspondían simplemente a un tiempo de reflexión, a un tiempo de restitución que nuestros ancestros llamaban emontemni, que se puede traducir como completar lo vivido, y allí se hacían labores sociales y se detenía toda actividad social, toda actividad política, toda actividad agrícola, y la gente usaba esos 5 días para introspección, para la restitución pues, de sus creencias, o simplemente para resarcir algún daño que hayan cometido a una persona cercana o simplemente a la comunidad. La siguiente lámina, de favor. Entonces, bueno, hasta aquí pues ya vimos cómo está la matriz de las veintenas. Eso puede ser consultado en cualquier fuente, el nombre de las veintenas, el orden de las veintenas. Prácticamente todas las fuentes coinciden. En lo que no coinciden es en el inicio y en los finales. Pero bueno, yo aquí estoy dejando en claro que el calendario que nosotros estamos estudiando es el de Tenochtitlan. Y el calendario de Tenochtitlan está regido por el Templo Mayor y por las fuentes originarias mexica. Nosotros no podemos usar, no es correcto usar información de otras culturas, la alineación de otros templos fuera de Tenochtitlan para calcular su calendario. Ahí es donde se pierden muchos investigadores que no entienden que al ser un calendario astronómico, por tanto era diferente en cada latitud. Y nosotros de poco nos va a servir usar las referencias de las latitudes de Chiapas o de Zacatecas para querer nosotros ajustar el calendario de Tenochtitlán o para querer rearmar el calendario de Tenochtitlán, porque son latitudes distintas. Obviamente los mexicas usaban como referencia los cálculos y las teocalli de otros pueblos, pero lo que regía al calendario mexica era el Templo Mayor. Entonces, cada vez que nosotros queramos descubrir cómo funcionaba el calendario de Tenochtitlan, tenemos que remitirnos en primer lugar al Templo Mayor. No podemos estar usando las fechas de alineación de Teotihuacán, de Chichén Itzá, de Tula, de Altavista, de Palenque, para recrear el calendario mexica, porque los mexicas tenían sus propios sacerdotes astrónomos. Entonces, allí es donde se crea esta confusión y mucha gente dice, es que hay muchas versiones del calendario. No, no hay muchas versiones del calendario. Hay muchos calendarios y cada una de esas versiones pertenece a una región distinta. La labor del investigador es averiguar de dónde proviene esa versión para decir, este calendario es el calendario otomí, este otro es el calendario tlaxcalteca y este otro es el de México Tenochtitlan. Nosotros ya hicimos esa tarea, por eso hablamos con esta seguridad y estamos presentando este trabajo que pues hemos ya venido difundiendo desde un tiempo pues ya razonablemente antiguo, pero pues ya no estamos dando a la misión pues de difundirlo y por eso, insisto, tratamos de hablar en un lenguaje en el que todas las personas, independientemente de su grado de estudios o de su compenetración con la cultura mexica, puedan entenderlos. Aquí en esta lámina, pues ya es muy gráfico. Ya es básicamente la muestra de lo que hemos venido hablando. El ciclo del maíz coordinado con el ciclo de la cuenta del tiempo y ajustado a los momentos solares. Entonces, esa gráfica que ven allí es el crecimiento del maíz desde su siembra hasta su cosecha, todo el tiempo que transcurre y las diferentes etapas por las que pasa el desarrollo de esta planta.
desde su siembra, germinación, la floración, cuando sale la espiga, la maduración, cuando llegan ya lo que es las mazorcas, y finalmente ya la época en la que ya está lista para ser cosechada. Pues bueno, cada uno de esos pasos, cada uno de esos momentos en la vida de la planta del maíz era una fiesta, y por eso abajo pongo los meses que corresponden a esas fiestas. Y como se puede ver ahí, el año nuevo es justamente el inicio de la siembra del maíz. ¿Por qué? Porque el calendario, insisto, era controlado en base al ciclo del maíz y era confirmado o rectificado en base al ciclo solar. Por eso ahí pongo en la etapa de germinación, que es propiamente la parte inicial de Tlacaxipehualistli, el suceso del primer equinoccio, hasta la parte de la cosecha, que ya es el segundo equinoccio, que es el equinoccio de otoño, ya en el mes de septiembre, y que corresponde a la fiesta de Oxpanistli, que es bien sabido, es la fiesta donde ya se cosecha el maíz. Entonces, de equinoccio a equinoccio es el proceso, los días que le tomaba a la semilla original de Tenochtitlan desarrollar mazorca para ya ser cosechada. Aquí no estamos hablando de semillas transgénicas, ni estamos hablando de semillas alteradas, estamos hablando de la semilla original, que fue un proceso que justamente pues marcó la vida de México Tenochtitlan, al grado de que pues el calendario pues justamente reflejaba la vida de esta planta a lo largo de estos días que abarcaban todo el periodo del Chopin o el periodo de las lluvias. La siguiente lámina, de favor. Bueno, pues ya dado esta información, donde tenemos pues ya la relación calendárica entre veintenas respecto del calendario gregoriano, donde ya tenemos la información de qué veintenas o meses mexica azteca caían en tiempo de aguas y cuáles en tiempo de sequía, donde ya tenemos la información de todos los procesos que conlleva el sembrar, mantener y cosechar maíz, donde ya tenemos la información de cuánto tarda en crecer desde su siembra hasta que ya desarrolla mazorcas, una planta de maíz, pues ya tenemos todo el cuadro. Y si lo contrastamos con los momentos solares del año, que son los equinoccios, solsticios y pasos cenitales, pues básicamente queda todo encuadrado y queda bastante bien entendido que el calendario mexica pues se usaba para diferentes cosas, independientemente de su utilidad de llevar el registro del tiempo. Era un marcador de la siembra, era un marcador de las eras y era un marcador del paso solar. Entonces, por eso llegamos a esta lámina donde queremos transmitir el mensaje de que la verdadera religión y ciencia, la verdadera creencia nuestra como mexicanos es el culto al maíz, y que nuestras verdaderas iglesias, nuestros verdaderos templos son el sembradío, donde está esta planta sagrada que nos dio el sustento divino, y por tanto debemos entender que cuando el Anáhuac, cuando nuestros ancestros tuvieron el encuentro con Occidente, con Europa, pues aquí surgió una transformación, si me permiten la palabra, del culto del maíz al culto de los santos. ¿Por qué? Porque las fiestas mexica no desaparecieron, continuaron. ¿Por qué continuaron? Pues porque los mexicanos, aún en la etapa de la colonia, seguían sembrando maíz, seguían comiendo maíz. Así como nosotros, siglo XXI, seguimos comiendo y cosechando maíz. Entonces, Europa, España, al darse cuenta que las fiestas mexica eran imposibles de borrar, porque no solamente eran fiestas calendáricas o nomásticas, eran fiestas agrícolas, astronómicas, que regían la vida de la sociedad en sí. Entonces,
al darse cuenta los colonialistas que era imposible borrar estas fiestas, porque el calendario, como he dicho, era una herramienta que se usaba para regir a la sociedad y al maíz, pues lo que hicieron es otorgarle a un santo o a una deidad católica tal o cual fiesta. Y es lo que, en el punto exacto en el que nos encontramos hoy en día, donde nuestras fiestas aztecas, mexica, no han desaparecido, se siguen haciendo, nada más que se les está nombrando de otra forma y se les está añadiendo un elemento occidental con deidades católicas. Y aquí ya viene la parte donde ya, después de que nosotros ya contamos con esta información hasta ahora ofrecida, vamos a empezar a evaluar una a una las fiestas católicas más importantes en México y vamos a ir desgranando, vamos a ir desenvolviendo, desenrollando en base a la información astronómica y del ciclo del maíz para que nos demos cuenta cómo cada una de estas fiestas que hoy en día los mexicanos celebran, en realidad son las fiestas de las veintenas mexica y no lo sabemos. Entonces, si nos ayudas con la siguiente lámina, por favor, compañera. Aquí está un poquito de lo que adelanté. A todo esto le llaman fiestas sincréticas. Yo no estoy muy de acuerdo con el término sincrético. El sincretismo es que haya permanecido Huitzilopochtli al lado de Jesucristo como deidades equiparadas. Eso es un verdadero sincretismo. Lo que sucedió aquí, y pues voy a ser un poco franco, lo que sucedió aquí fue un plagio. La religión católica plagió la religión mexica. Las fiestas católicas no eran coloridas, no eran así antes de su contacto con América o Anáhuac. Las fiestas católicas se llenaron de bailes, de cantos, de fiesta, de siembras, de maíz, de cosecha, de todo eso, gracias a que se montaron o se encimaron a las fiestas mexicas. Entonces, eso no es sincretismo, eso es plagio. Sincretismo es que hubiéramos conservado a Tlaloc al lado de San Isidro, que hubiéramos conservado a San Miguel Arcángel al lado de Quetzalcóatl. Eso es sincretismo, que las dos deidades de ambas religiones conviven. Eso es un verdadero sincretismo. Lo demás es plagio y es entendible porque pues, nuestra filosofía es tan profunda, es tan matemática, tan científica, tan universal, que es imposible de verdad borrarla. Y lo único que se puede hacer, y lo entendieron bien los colonialistas, era plagiar y montar sobre esta gran estructura social, pues conceptos pues, propios de la cultura católica, pero aún así nos dejaron la oportunidad a todas las personas que estamos tratando de entender nuestra ancestralidad, pues cómo fue la antigua Tenochtitlan. Ahí están todas las pistas, en todas y cada una de las fiestas del santoral católico actual, ahí están todas las pistas para reconstruir de manera precisa nuestro calendario de Tenochtitlan. Bueno, pues en esta lámina, que sirve muy bien de colofón, de introducción a esto que vamos a empezar a ver a continuación, Diego de Durán fue uno de los frailes más inflexibles, más recalcitrantes, más terribles del adoctrinamiento católico. Y aquí, usando sus propias palabras, que leo a continuación, él se expresó de la siguiente manera al ver que las fiestas mexicas eran imborrables, al ver que eran insustituibles, que la evangelización no se iba a completar, porque el calendario mexica no solamente, insisto, no solamente sería para medir el tiempo, sino para regular el tiempo universal con el tiempo humano, con el tiempo terrenal del maíz. Y en el siglo XVI este fraile escribió las siguientes líneas que ejemplifican muy bien lo que se dieron cuenta los colonialistas.
Leo a continuación. Dijo Diego Durán: sospecho que en este caso los mexicanos siguen todavía su ley antigua y que aguardan que se cumplan las letras de sus calendarios. Porque en pocas partes hay que no tengan guardadas y muy leídos y enseñados a los jóvenes y a los que nacen para que in eternum no se olviden sus cuentas. ¿Qué quiere decir aquí? Que aunque intentaban hacer que los mexicanos, que los anahuacas adoptaran a plenitud el calendario y las fiestas occidentales católicas, estas no surtían efecto, estas no eran seguidas por los anahuacas. Ellos seguían conservando su calendario, ellos seguían haciendo sus fiestas, porque, repito, no eran fiestas cívicas o nomásticas, eran fiestas agrícolas, eran fiestas astronómicas. Eso es imposible de quitarle a una sociedad, porque es casi como decir que te quitan el maíz o te quitan al sol. Es la única manera en la que dejarías ese tipo de vida, ¿no? Entonces, pues, como concluimos en esta lámina, el calendario mexica sincronizaba y llevaba en una misma cuenta las estaciones del año, los ciclos solares y el ciclo del maíz en concordancia con todas las actividades religiosas. La siguiente lámina, de favor. Y aquí, empezando por la primera fiesta, que es Atlacahualo o Acahualo, el famoso día 2 de febrero, Día de la Candelaria, que es el cese del invierno. Bueno, pues cuando estaba vigente el calendario juliano, en la época de la invasión anáhuac, en el día 2 de febrero, aproximadamente era la víspera del mes de Atlacahualo o Acahualo, y allí comenzaba, como vimos al inicio de la exposición, las actividades de labranza y la roza de las tierras de cultivo. Y, si recuerdan bien, en aquella lámina donde puse los procesos de la siembra, también se hacía la preparación de las semillas. Bueno, pues en la fiesta de Acahualo, en la fiesta ancestral mexica, se hacía la sacralización de las semillas, que hoy en día se entiende como la bendición de las semillas. Por eso, nuestra gente lleva las semillas que van a sembrar a las iglesias para que las bendigan en la famosa festividad del Día de la Candelaria, que no es otra cosa que la antigua fiesta de Atlacahualo, que se daba en febrero, según el calendario juliano anterior, y que corresponde a esa actividad de preparar la tierra y seleccionar las semillas que se van a usar para el nuevo ciclo calendárico, ciclo astronómico agrícola. Entonces, aquí está la primera fiesta que hoy en día los mexicanos celebran, pero que nos está demostrando que nuestra esencia mexica, que nuestras fiestas mexicas no han desaparecido, nada más las estamos disfrazando, ¿no?, de otra cosa, porque pues así fue el trabajo colonizador, evangelista, colonialista, pero pues ya, eso ya no perdura, porque hoy en día pues las personas han accesado a más información gracias a todos esos estudiosos y eruditos que descubrieron y descifraron los códices, todas esas esculturas que fueron resguardadas por nuestras gentes, que las ocultaron bajo tierra y que hoy en día han sido destapadas, cumpliéndose pues tiempos, ¿no?, cíclicos, proféticos, donde todas esas esculturas, como la Piedra de los Soles, la Coyolxauhqui y otras más, que nos dan información calendárica, astronómica, pues gracias a ello en este siglo, donde ya tenemos un gran compendio de información, es que nosotros estamos llegando a este entendimiento y podemos quitarnos la venda de los ojos y reconocer nuestras fiestas mexicas como lo que son, que siempre estuvieron allí, pero nos la cambiaron de nombre y le agregaron elementos que confundieron, pero que hoy en día pues ya esa mentira, ese plagio, pues ya queda evidenciado
y es justamente este trabajo que expongo aquí para que aportemos a ese despertar y a esa reinserción de nuestra forma de vida, nuestra honorable forma de vida mexica. Entonces, bueno, en realidad la fiesta de Atlacahualo o Acahualo, que es la veintena, donde se prepara la tierra y donde se seleccionan las semillas que eran ahumadas, sahumadas en los templos mexica a manera de sacralización. La siguiente lámina, de favor. Y aquí tenemos una fiesta más, la segunda, que es la fiesta de Tlacaxipehualistli, propiamente el Año Nuevo. Se movió ahí la imagen, gracias. Y si recordarán la tabla, la matriz donde puse el inicio y el final de cada veintena, pues el Año Nuevo Mexica es el 18 de marzo, según el calendario gregoriano actual, y coincidentemente ahí está la fiesta de San José, el día 19 de marzo, que es la semana previa al equinoccio de primavera. Y allí, en el día 1 de Tlacaxipehualistli, que es el 18 de marzo, iniciaba la siembra, tal cual. Por tanto, los 3 días en los que faltaban para que sucediera el equinoccio, allí comenzaba la gestación y la germinación del maíz ya debajo de la tierra. Eso era entendido como el sagrado marcador astronómico del inicio de la cuenta calendárica mexica, con lo que yo comenté del posicionamiento del Sol en el eje de simetría del Templo Mayor. Y, pues bueno, allí el plagio fue a la fiesta de San José, que San José es el piadoso padre putativo del niño Jesús. Y por eso San José está cargando al niño Jesús en esa fiesta, ¿no? Al niño Dios lo está cargando, que es el mismo simbolismo de la semilla del maíz, del niño maíz que es el hijo de la unión del Padre Sol con la Madre Tierra. Entonces, una vez más, ahí queda demostrado, nuestra fiesta mexica de Tlacaxipehualistli no ha desaparecido, los mexicanos la seguimos festejando, nada más que no sabemos que es la misma que festejaban nuestros ancestros, la fiesta de la siembra del maíz. Y ahora la entendemos como la fiesta de San José, el que lleva en sus manos al niño Jesús, al niño Cristo, pero que en realidad es la advocación, desde nuestra perspectiva mexica, del niño maíz, del Padre Sol y de la Madre Tierra. Bueno, la siguiente lámina, de favor. Aquí ya me salté algunas veintenas por efectos pues del tiempo que disponemos. No voy a hablar de las 18 veintenas, pero aquí voy a hablar de las más importantes. Entonces, de la veintena de Tlacaxipehualistli, nos vamos hasta la veintena de Toxcat, que coincide, de acuerdo al calendario juliano, con la fiesta de la Santa Cruz, que es el 3 de mayo. Bueno, cuando estaba vigente el calendario juliano, el día 3 de mayo sucedía el primer paso cenital solar en la latitud de lo que se llama la zona olmeca, que es donde nació el calendario mesoamericano. Bueno, y el paso cenital solar, como concepto náhuatl, se define con la palabra tonalnepantla. Tonalnepantla, que puede traducirse como la energía al centro del todo, que es en realidad el simbolismo de que el sol sube al cenit del cielo, y el cenit del cielo es el centro del universo. Entonces, Toxcat es la fiesta del Tonalnepantla, que los mayas pues llamaban como la cruz del cielo, o la cruz celeste. Los mexicas entendían ese mismo concepto de que el sol se ponía en el centro del cielo, y el centro es una cruz, en el centro de la cruz. ¿Y por qué una cruz? Porque eran los 4 rumbos del universo. Entonces, nuestra fiesta de Toxcat en realidad es la fiesta de la cruz celeste
o la cruz del cielo, o la fiesta de la energía al centro del universo, o la fiesta del Tonanepantla, que los colonialistas nos la plagiaron y nos la hicieron pasar por la fiesta de la Santa Cruz. Pero ahí está otra vez la evidencia de que seguimos festejando nuestras fiestas ancestrales mexica, pero no lo sabemos. Entonces, la fiesta de la Santa Cruz en realidad es el plagio de la fiesta de la Cruz del Cielo o de la Cruz Cósmica de México, Tenochtitlan, que era cuando caía el paso cenital en la zona sagrada del calendario, ¿no? Y propiamente ya el 16 de mayo actual, que era en realidad el 5 o 6 de mayo ancestral, era el paso cenital solar sobre la latitud de México Tenochtitlan, que es justamente de donde viene esa fecha del 3 de mayo, ¿no? Bueno, pues la siguiente lámina, de favor. Nos seguimos a la ventana de Tzalcualistli, que si recordarán coincidía con lo que se llama solsticio de verano. Bueno, pues el día 24 de junio, de acuerdo al santoral de la Iglesia Mexicana, es la fiesta de San Juan Bautista. Claro que es un evento también muy importante dentro de las festividades mexicanas actuales, pero una vez más se repite el ritual mexica, el ritual azteca. En la fiesta de San Juan Bautista, la gente lleva los primeros alimentos preparados de la milpa a ser bendecidos a la iglesia. ¿Y qué creen? Pues la fiesta de Tzalcualistli, en honor a la energía al señor Tlaloc, a la energía de la lluvia y de la fecundidad, pues en la fiesta de Tzalcualistli se hace exactamente lo mismo. La primer cosecha de frijol, de chile y del maíz tierno, con ella los mexicas elaboraban un platillo llamado etzali, y ese platillo, de ahí viene el nombre de la veintena, Etzalcualistli, o sea, banquete de Etzali, pues era justamente el primer alimento que se derivaba de la cosecha que fue en marzo en Tlacachipehualistli. Una vez más hay que dar clarísimo. Entonces, la fiesta de Tzalcualistli, la fiesta de Tlaloc, la fiesta coincidente con el solsticio de verano, que es la fiesta de la bendición o la sacralización de los primeros alimentos del año, es justamente lo que hace en la fiesta de San Juan Bautista, bendecir los primeros alimentos del año. Y aquí, si son observadores, estoy poniendo fotos fidedignas de estas fiestas católicas. Y aquí en esta se ve un sacerdote católico bendiciendo esos platillos generados a partir de los frutos y productos agrícolas de la primer cosecha del año, que se da a finales de junio. Entonces, una vez más, queda clarísimo que nuestras fiestas no han desaparecido, seguimos siendo en esencia los mismos mexica, nada más que pues tenemos que sacudirnos todo ese plagio, toda esa cascarón, esa envoltura que pues 5 siglos de colonialismo pues nos han implementado, ¿no? Pero afortunadamente hay personas muy despiertas que están recobrando esta forma natural de ver la vida. Y hago un paréntesis, esto no es un ataque al catolicismo, esto es una labor por ser unas personas apegadas a la forma de vida natural. Y el calendario mexica, como he dicho, se aboca a reverenciar, a dar culto a cosas naturales, como es el sol, como es el maíz, como son los ciclos de las estaciones del año. Entonces, si nosotros volvemos a tener un calendario así, pues nos vamos a volver más humanos, vamos a volver a naturalizarnos con la Tierra, con nuestro planeta. ¿Sí me explico? Entonces, esto no es para atacar al catolicismo. Yo respeto la religión de cada persona. Aquí es un tema nada más de entender que nuestro calendario ancestral mexica nos sirve para volvernos a humanizar. Y esa es la labor por la cual nosotros estamos comprometidos, en que nuestras fiestas mexica, que en realidad son fiestas cósmicas,
sean retomadas para que los mexicanos volvamos a adoptar una forma de vida totalmente apegada a las leyes naturales y universales. Bueno, entonces la siguiente lámina, nos vamos hasta la veintena Hueytecuilhuitl, que es en las latitudes de la Confederación de Anáhuac, de México Tenochtitlan. Bueno, los mexica, se sabe, fundaron su sagrada ciudad de Tenochtitlán en un evento de paso cenital solar. Hay teorías que apuntan a que fue en el primer paso cenital solar, que es la fiesta de Toxca, pero hay otras apoyadas en astrónomos de la época de la colonia, donde ofrecen datos que nos explican que el paso cenital solar segundo fue el momento en el que fue fundada México Tenochtitlan. Bueno, siendo así, el paso cenital solar segundo en la latitud de la Ciudad de México es entre el 25 y 26 de julio, según el año. Bueno, pues allí caía la sagrada fiesta de Hueytecuilhuitl. Hueytecuilhuitl puede traducirse como la gran fiesta de los señores. Y aquí están refiriéndose a los señores fundadores de los linajes, es decir, a los padres fundadores de México Tenochtitlan. Entonces, esta fiesta en especial estaba dedicada a los, vamos a decirlo así, a los héroes patrios mexica que fundaron Tenochtitlan en el año 1325. Por tanto, esta fiesta, que es astronómica, estaba dentro de las más sagradas del calendario de Tenochtitlán. Y aquí tenemos el día 25 de julio, la fiesta de Santiago Apóstol, que casualmente Santiago Apóstol es también conocido como Santiago Mataindios, y allá en España es como Santiago Matamoros. De hecho, Santiago Apóstol es el patrono de España. Entonces, nos ponen la fiesta del representante de la invasión, que es Santiago, para sustituir, para plagiar la fiesta de los padres fundadores de Tenochtitlán. Entonces, véase cómo es la intención siempre de ocultar una fiesta importante, agarrándose de la primera fiesta que coincide con el santoral católico y distorsionando el mensaje. Entonces, los mexicanos de hoy, que celebramos la fiesta de la fundación de México Tenochtitlan, que no somos pocos, cada año somos más, afortunadamente, pues nos vamos dando cuenta que la fiesta de Santiago, que es conocido como el Mataindios o el Matamoros, pues sí es pues una imposición grotesca, ¿no? Porque mientras en ese mes, en ese día, en esa veintena de Hueytecuilhuitl, nuestros ancestros celebraban la fundación de su gran ciudad por aquellos maestros peregrinos, guías aztecas, pues en la colonia nos ponen la efigie de un santo que está empuñando una espada para matar personas según su origen, ¿no? Entonces, allí ya queda a consideración de cada quien la calidad moral de la negra empresa que fue el distorsionar y plagiar nuestras fiestas cósmicas, porque, insisto, la fundación de Tenochtitlán fue en un día astronómico, en un día de paso cenital, por fiestas totalmente cargadas de ideología supremacista y invasora, ¿no? Pero bueno. Sigamos la siguiente lámina. Nos vamos a la veintena de Xocothuetzli, la fiesta de Xocothuetzli, que puede traducirse como la fiesta de la caída de los frutos, la maduración, que es también la fiesta de la Hueytecuilhuitl, que es la gran fiesta de los muertos. Bueno, pues esta fiesta de Xocothuetzli se celebraba en torno al día 15 de agosto, según el calendario juliano, y como dice ahí el texto, se basaba en la recolección de las primeras cosechas de los huertos frutales,
y la advocación del fruto como un elemento mortuorio, aquí lo explico a continuación. Xocothuetzi también era el inicio de la temporada de muertos. En el México antiguo no era un día de muertos, era una temporada de muertos, 80 días de fiesta a los muertos, y empezaba justamente en esta veintena de Xocothuetzi, y se relacionaba con la muerte de la naturaleza. Un fruto o una fruta en realidad es la dulce muerte de una flor. Las flores de los árboles, al ser fecundadas, se convierten en frutas, se convierten en frutos. Entonces, dado la cosmovisión mexica, el propósito de la vida, el propósito del universo es florecer. Por eso el último signo del tonal es Xochitl, la flor. Es el último signo del tiempo, la flor. Entonces, cuando la flor acaba, termina, empieza la existencia en la muerte. Y visto desde el punto de vista de la naturaleza, la existencia en la muerte o la muerte de una flor es convertirse en una fruta, en un fruto. Entonces, lo mismo aplicaba para los seres humanos. Si la naturaleza está comenzando a morir porque sus flores ya se convirtieron en frutos, ese era el momento propicio para recordar a los seres muertos, a los seres queridos, ¿no? Que se habían convertido, después de florecer en vida, en frutos, que eran devorados por la tierra, ¿no? Ahí está cómo quedaba enlazado la festividad de los frutos con la festividad de la muerte de Wayne-Michael. Pues bueno, ahora yéndonos a esta parte del plagio de nuestras fiestas, pues nos encontramos que el 15 de agosto se festeja la fiesta de la Virgen de la Asunción, y coincidentemente en las iglesias pues se llevan matas de maíz ya maduro a ser bendecidas, es decir, con mazorcas, que es el fruto del maíz, de la planta del maíz, y se llevan frutos variables de esa época. Entonces sigue siendo en esencia el mismo trabajo ceremonial de bendecir los frutos, lo que se hace en la fiesta de la Virgen de la Asunción. Entonces, Xocothuetzi, aquí queda claro, en tiempo y espacio, de cómo la llegada de los elotes, de las mazorcas, que son el fruto del maíz, junto con la llegada de los últimos frutos naturales y el inicio de la pérdida de fecundidad y vitalidad de la tierra, que se traduce como el comienzo de la muerte de la naturaleza, pues fue usado para ahí insertar la fiesta de la Virgen de la Asunción, pero que no tiene nada que ver con la Virgen de la Asunción, sino con todo el proceso agrícola de agradecer y celebrar la llegada de los frutos y, en consecuencia, el inicio del periodo de declive de la energía en la naturaleza. Bueno, la siguiente lámina, por favor. Oxpanistli, nos vamos a Oxpanistli, esta veintena, que es justamente la que acaba de terminar antier, y que celebramos justamente en Texcoco. Un servidor tuvo el honor de estar en Texcoco en estos días haciendo esta ceremonia. Pues bueno, la ceremonia Oxpanistli es la ceremonia de la siembra, perdón, la ceremonia de la cosecha del maíz. Aquí propiamente ya es la última veintena del periodo de las aguas o del ciclo agrícola del maíz, y encaja en los días en torno al equinoccio de otoño, que puede asumirse el 23 de septiembre. Ya es la última cosecha del maíz de la siembra de temporal en México, Tenochtitlán, y aquí se hacía una gran fiesta para recoger todas las mazorcas, para recoger el fruto de la siembra en el huerto, en la chinampa. Bueno, pues la colonia aquí insertó la fiesta de la Señora de la Merced. ¿Qué es la fiesta de la Señora de la Merced? Gran fiesta que se hace en los mercados, agradeciendo la abundancia por las cosechas
que ese año generó. Las cosechas de maíz, de todas las frutas y legumbres, se hace esa fiesta de Nuestra Señora de la Merced. Entonces, Oxpanistli sigue vigente en los mexicanos, sigue vigente nuestra sagrada fiesta de la cosecha, del agradecimiento de todos los alimentos que el año generó, pero de momento algunos le llaman, van a los mercados a festejar, a bendecir todos los locales, todos los negocios que venden alimentos, frutas y verduras, celebrando la abundancia en el surtido de cada uno de esos establecimientos. Sigamos con la siguiente lámina, de favor. De ahí nos vamos a la veintena de Tepeilhuit, que ya es la última veintena de la temporada de muertos. Desde Xocothuetzi hasta Tepeilhuit son 80 días o 4 veintenas que abarcan toda la fiesta de muertos, que es toda una temporada de 80 días, como he dicho. Bueno, pues Tepeilhuit termina en torno a la fecha del 2 de noviembre, que dentro de las fiestas católicas se conoce como el Día de Todos los Santos. Bueno, increíblemente, y lo digo increíblemente de manera amable, porque no es increíble, realmente tiene una explicación. Tepeilhuit se llama literalmente la fiesta de todos los cerros, la fiesta de los cerros, que se puede traducir como la fiesta del mundo o la fiesta de todos. Entonces, Tepeilhuit era una fiesta mexica en donde se celebraba a todos los cerros y a todas las altas cumbres de la gran cuenca y valle de Anáhuac. Y trataba de celebrar a los Tlaloque, que son los guardianes de las montañas, a los habitantes de Tlaloc. En esta fiesta de Tepeilhuit se hacían altares con todos y cada uno de los representando a los tlaloques y representando a los cerritos o a los montañas y montículos de Anáhuac. Entonces, se hacía un trabajo de subir a las montañas y allá en la Sayaucali o las casas de la niebla, los templos en la cima de las montañas, se hacía agradecimiento a Tlaloc y a sus habitantes tlaloque para que volvieran el año que viene. Porque ya en estas fechas de noviembre las lluvias definitivamente ya se retiraron. Entonces es la fiesta de la despedida de las lluvias. Y precisamente en el pensamiento mexica se decía que son las montañas las que acumulan el agua, las que guardaban el agua, los generadores de la lluvia. Y en cierto modo esto es totalmente correcto, porque es por las montañas que existe la humedad, es por las montañas que existe la acumulación, condensación en la atmósfera, en la baja atmósfera de las nubes, que finalmente se convierten en lluvia. Entonces todo esto fue observado por nuestros ancestros, y en esta fecha, en esta veintena de Tepeilhuit, la fiesta consistía en honrar todos los cerros, porque los cerros eran el punto a donde podíamos acceder para alcanzar las nubes. Y en consecuencia se hacía la fiesta de todos los tlaloque o de todos los santos, porque los tlaloque eran los ayudantes de la humanidad, representantes de Tlaloc. Entonces, el santoral católico, pues aquí nos insertó la fiesta de todos los santos, pero los santos católicos. Una vez más, queda bastante esclarecido que nuestras fiestas siguen en esencia siendo las mismas, pero le estamos dando un significado, le estamos dando una dirección distinta, porque nuestra sociedad fue obligada a venerar a los santos, que dejo muy en claro, merecen todo nuestro respeto porque en vida fueron grandes personas, pero ningún santo, por más bueno que haya sido, merece estar antes que la creación misma. Ningún ser humano merece estar antes que las montañas que están aquí desde mucho tiempo más atrás que nosotros. Ningún ser humano, por más bueno que haya sido, merece tener un lugar por encima de cualquier criatura
y cualquier creación del origen del mundo. Entonces, claro que debemos recordar a las personas que en vida hicieron bienes a la humanidad, que supieron conducir a su pueblo, recordarlos, pero recordémoslo como lo que es, una fiesta en recordando a los muertos, no una fiesta donde el muerto está por encima de la creación o del creador mismo. Eso es lo que está mal, ¿no? Entonces, pues Tepeilhuit, una prueba más de que nuestro calendario ancestral mexica sigue en funcionamiento, sigue siendo parte de nuestra esencia, pero que no lo hemos reconocido, porque de momento pues todavía tenemos la venda en los ojos y, y pues estamos aceptando, pues quizás de manera inconsciente, que todo esto que se impuso durante 500 años, pues es parte de nuestra vida diaria, pero que pronto va a dejar de serlo, no porque tengamos la necesidad de entrar en una etapa de desechar lo que significó el surgimiento del México moderno, sino que estamos en una etapa en la que tenemos que tomar lo bueno de cada época. Y lo bueno de Anáhuac, pues es su enfoque cósmico, su enfoque natural de las cosas. Y quizás lo bueno de la colonia, pues fue el haber tenido la oportunidad de saber que no se puede vivir en un sistema donde se segregue a la gente por sus creencias, por su color de piel, que tenemos que aprender la manera correcta y civilizada de convivir todos sin recurrir a las mentiras, sin recurrir a los plagios y mucho menos sin recurrir a la imposición y a la cerrazón. Bueno, pues ya estamos por terminar. Última fiesta, que es Panquetzalistli. En esta fiesta, que se puede decir como el levantamiento de las banderas, que en realidad era un desfile, un hermoso desfile, que encabezaba Huitzilopochtli y sus emisarios y su mensajero Painal a lo largo de todos los barrios de Tenochtitlán. Esta fiesta se hacía en el día del solsticio de invierno, ¿no? Usando el concepto de solsticio, que dicho no es lo correcto. En nuestra cosmovisión mexica el sol nunca se detiene, por tanto la palabra solsticio si la uso, simple y sencillamente es para podernos entender con todo el público en general. Bueno, entonces esta fiesta de Panquetzalistli, de acuerdo al calendario de Tenochtitlán, se realizaba en el día del solsticio de invierno, que actualmente según el calendario gregoriano es el 21 de diciembre, y aquí, como adelanté en la introducción, el sol era considerado una vez más un niño, porque perdía fuerza, porque durante el solsticio el sol no sube muy alto en el firmamento, parece rasante con el horizonte, y a eso considerado por nuestros ancestros como que el sol otra vez se volvía un niño. Por tanto, esta fiesta de Panquetzalistli bien puede ser entendida como la Navidad o la fiesta de Navidad de Huitzilopochtli, el nacimiento de Huitzilopochtli, la advocación del sol. Y se hacía una peregrinación por los 20 barrios de la ciudad, llevando a la efigie del niño sol por cada uno de los templos principales de cada barrio. ¿Eso a qué le suena? Pues son las posadas. Las posadas dahuideñas en realidad son un resquicio de lo que fue la peregrinación o las posadas de Huitzilopochtli, donde era llevado el niñito sol por el mensajero Painal por los 20 barrios. Entonces, aquí queda clarísimo que las posadas actuales que hoy vivimos, en realidad son un plagio de las posadas, valga la comparación, más bien de la peregrinación de Huitzilopochtli, del niñito sol, que era llevado en brazos por el gran sacerdote del Templo Mayor, atuendado de Painal, por los 20 barrios de Tenochtitlan, presentándolo con las personas en un gran círculo de procesión que terminaba con la llegada de Huitzilopochtli, el niñito sol, a el Templo Mayor de vuelta, y ahí se hacía una representación de una batalla entre el niñito sol, Huitzilopochtli, y los innumerables Tzentzohuitznahuatl o las estrellas,
como marca el mito de cuando nació en Huitzilopochtli, derrotó a las estrellas, que es lo mismo que decir que cuando amanece todos los días el sol derrota a las estrellas porque la luz prevalece sobre la oscuridad. Entonces, Paquetzalistli, nuestra Navidad mexica, continúa, se sigue celebrando en las fiestas próximas al día del solsticio, pero ahora con la connotación del nacimiento de Jesús, de Cristo, que no hay certeza de que Cristo nació el 24 de diciembre, pues para los romanos que amalgamaron la religión mitraica del Sol Invictus con pues la fe de los cristianos, y allí llegaron al concilio de celebrar en el nacimiento del sol de invierno, pues el nacimiento de la figura de Cristo. Pues bueno, pues hasta aquí hemos llegado en este recorrido por las fiestas. Las posadas se celebraban, desde luego, aquí atendiendo una pregunta que hay aquí, las posadas, claro que se celebraban allá en Europa, porque el mito es que el niño Jesús pues era perseguido y sus padres, María y José, pues lo llevaban a diferentes ciudades, a diferentes lugares, para que les dieran posada. Lo que no se hacía era la forma tan colorida y alegórica como se hace ya en México. Las posadas europeas no eran como las que son actualmente aquí en México. Aquí se llenó de piñatas, que dicho sea de paso, la piñata es un elemento de nuestra cultura. No solamente los chinos la concibieron, aquí simplemente una olla de barro decorada con papeles que era rota, simbolizando el parto de la madre tierra de los frutos, pues eso ya es una piñata. Que le llamaran de otra forma no significa que no es el mismo concepto, ¿no? Entonces, las coloridas posadas mexicanas en realidad son una adaptación de las coloridas peregrinaciones del nacimiento de Huitzilopochtli. Entonces, la forma tan hermosa en la que se desarrollan las posadas mexicanas no las encuentras en ningún lugar del mundo. Aunque en Europa se hacía la festividad de Navidad y las posadas, no eran, si investigamos bien la historia, no eran así como las hacemos aquí en México. Y es que aquí en México, pues, llevaba todo esto, ¿no? La representación teatral de la batalla del sol contra las estrellas, de Huitzilopochtli contra los Entzohuiznahuatl, la representación del recorrido del sol por los 20 barrios, que es lo mismo que el recorrido del sol por las 20 horas del bloque mesoamericano. O sea, todas esas danzas, todos esos cantos, todos esos rezos, pues son propiamente de nuestra cultura azteca. Entonces, pues si continuamos con la siguiente lámina, esa ya quizás no tenga que ver con las festividades, simplemente es ya el final para que quede claro que toda nuestra creencia actual mexicana, pues no es más que una distorsión de la creencia original, y que no tiene caso seguir guardando un culto a la mentira. Mejor hagámosle un culto a la verdad. Y el claro ejemplo pues es el muy respetable manto de la Virgen de Guadalupe, que, no es, que visto desde nuestra óptica es un códice. Un códice, claro que esa no es la imagen original del códice, sino una reactualización, pero ese códice del manto de la Virgen de Guadalupe, pues en realidad contiene simbología prehispánica, simbología mexica. Allí se ve claramente el maíz. Si uno ve la figura de la Virgen de Guadalupe, eso es el maíz. Allí está la corola del maíz, allí está la hoja del maíz, allí está el centro de nuestra religión, de nuestra ciencia, el maíz. Y esa aureola resplandeciente es que es el simbolismo de que detrás del maíz está el sol, su padre, ¿no? Entonces, por eso pongo esta imagen, para que quede bien claro que en todos los ámbitos seguimos siendo Tenochtitlan, solamente que de momento no lo hemos visto así, porque no teníamos los elementos suficientes para verlo, pero ahora que ya los tenemos, pues todo
nuestra memoria genética, nuestra intuición, nuestra percepción, nos está llevando a recuperar esa religión y ciencia originaria, que insisto, no es que sea mejor o es que sea peor, es que es naturalista, y eso es lo que nos hace falta a los humanos de esta generación, volvernos naturalistas, y la única forma es realmente volver a recobrar nuestra forma de medir el tiempo en base a los astros, volver a recobrar nuestra forma meritoria y digna en base a sembrar nuestros propios alimentos y recobrar nuestra alegría celebrando el que nos hemos ganado el sustento de manera lícita, así como la deidad lo pidió, consumiendo maíz, pero usando nuestras manos, usando nuestros cuerpos para lograr el sustento sin esclavizar animales, sin alterar la naturaleza con propósitos mezquinos. Entonces, si me ayudan con la última lámina, y allí está nuestras conclusiones. La fiesta del Año Nuevo Mexica es el día del 18 y 7 de marzo y se celebra con la siembra del maíz. Y coincide con el equinoccio de primavera o es coincidente con los días previos al equinoccio de la primavera. Un evento agrícola, un evento astronómico, marcan el inicio del año calendárico. El calendario de Tenochtitlan era extremadamente exacto, pues se calibraba gracias al fenómeno del paso cenital solar, un fenómeno astronómico que, repito, no sucede en Europa, no sucede en China, no sucede en Egipto, solo sucede en la región planetaria entre Zacatecas y el sur de Bolivia. Por eso, en esa región planetaria están los grandes templos de América, porque más abajo de Bolivia o más arriba de Zacatecas ya no hay Teocalli, ya no hay Tonalcalti, o sea, templos solares. ¿Por qué? Porque eso es la muestra, la prueba de que nuestros ancestros usaban una astronomía basada en el paso cenital. Y al no haber paso cenital más allá de los trópicos, pues no tenía caso levantar esos grandes relojes solares que eran cada templo. Finalmente, las otras dos conclusiones, que es que nuestro calendario de Tenochtitlán, que es un modelo temporo-espacio que conjuga el tiempo y el espacio, estaba coordinado con los ciclos del maíz, con las estaciones del año y con el ciclo solar. Y finalmente, pues esperamos que se haya quedado en la mente de todos que nuestro templo mayor, que nuestra antigua Tenochtitlán, así como todas las grandes urbes de Mesoamérica, fueron en realidad enormes ciudades observatorio que servían para medir el tiempo, que servían para honrar a la creación y que servían para que los habitantes de cada uno de esos pueblos y esas ciudades se comportaran como los astros, siguieran las leyes naturales y las leyes universales, porque vivían en una ciudad que les servía de espejo al universo. Pues muchas gracias. En la última lámina, si nos hace el favor la compañera Sandra de ponerla, están nuestros datos. Un servidor, Ituriel Moctezuma, de nombre náhuatl Tecuzamo Teutlahua, pues les da las gracias a nombre de la familia Moctezuma, del Calpulli Pueblo de la Luna Metzitzin. Aquí están nuestros contactos en las redes, nuestro correo, nuestra página de internet. Agradecemos a Viajes Culturales, nuestros queridos compañeros y hermanos, a Dani Mescoat, que hizo posible pues esta relación tan bonita y tan próspera que está resultando con este canal, que nos trajo hasta acá. Y pues no queda más que decirles que somos hijos del maíz, somos una raza cósmica, sí, pero en ella vamos todos los habitantes de este planeta, porque el maíz es de todos los colores. El maíz es negro, el maíz es rojo, el maíz es blanco, el maíz es amarillo. La raza cósmica somos todos los humanos, entendámoslo, que si el maíz no hace distinciones de colores, ¿por qué nosotros tendríamos que hacerla? Entonces, pues es cuanto. Un abrazo a todos. Sandra, espero no haber abusado del tiempo, pero me imagino que yo no iba a ver una tercera parte de este tema. Entonces, pues, espero haber cumplido el propósito de dejar sembrado en sus rostros y sus corazones un poquito de filosofía mexica.